Síguenos a través de las redes sociales. En Twitter, @Radio Olímpica. En Instagram, @Radio Piso Olímpica. En Facebook nos encuentras como Radios Olímpica. Y escúchanos en el mundo entero por www.radioolímpica.com.be. Radio Olímpica, la emisora deportiva de Venezuela. Hola amigos, feliz tarde. Bienvenidos todos a su espacio consultorio deportivo. Quienes habla la doctora Zulay García, traumatólogo ortopedista y muy pronto especialista en cirugía de la mano y reconstructiva del miembro superior. Hoy estoy muy emocionada por tener un invitado muy especial, al doctor Iván Reyes, especialista también en traumatología y ortopedia, especialista en reemplazo articular y pare de contar. También adjunto al servicio de traumatología en el Hospital Clínico Universitario de Caracas, dando los agradecimientos al control técnico Carlos Gallardo, coordinador técnico y de grabaciones Jormar Rojas, gerencia de producción Salvador Almeda, todos bajo la dirección general del profesor Daniel Crespo Barona. Un agradecimiento especial al profesor Eduardo Álvarez y toda su junta directiva por todo el apoyo y colaboración. Quienes les saludan y les hablan, doctora Zulay García, conductora y productora de este espacio de consultorio deportivo que se transmite los días viernes a las 3 de la tarde. Bueno, doctor, muy agradecida por este espacio, por su presencia en este programa. Bienvenido. Muchas gracias, doctora García. Emocionado por tu invitación. Pues esperemos que con esta entrevista podamos ayudar a los que nos oyen a dilucidar pues mejor sus lesiones deportivas y cómo prevenirlas, que es lo más importante en estos casos. Exactamente, la prevención. Bueno, hoy vamos a hablar de una articulación muy particular. Vamos a hablar de la articulación de la rodilla y cuáles son sus lesiones más frecuentes, doctor. Iniciándonos un poquito, vamos a hablar acerca de la estructura que conforma la articulación de la rodilla. Bueno, que la articulación de la rodilla es la articulación más grande que tiene el cuerpo humano. Es una articulación muy importante porque carga peso, el peso de nuestro cuerpo. La forman básicamente tres estructuras óseas, la parte distal del fémur, la parte proximal de la tibia y la parte de la rótula, en la parte anterior. Básicamente la rodilla tiene además pues una cantidad de elementos ligamentarios y que nos da la estabilidad de la rodilla. Tenemos la estabilidad estática, los ligamentos cruzados, anterior y posterior, y los ligamentos colaterales, tanto laterales como mediales. Otro elemento importante desde el punto de vista anatómico son los meniscos, son dos fibrocartílagos que tienen varias funciones dentro de la rodilla. Uno es la descarga de peso de nuestro cuerpo, hacer un poco mejor la congruencia articular de esta articulación y por supuesto tienen también funciones de estabilidad dentro de nuestra rodilla. Tenemos dos meniscos, uno en la parte interna de la rodilla y otro en la parte externa. Muy bien, doctor. En cuanto a los deportes, ¿cuáles son los más afectados a sufrir de esta articulación? Los más importantes, porque la mayoría puede sufrir de lesiones deportivas en cuanto a esta articulación, pero hay unos más que otros. ¿Cuáles son estos deportes? Muy bien, bueno. La articulación de la rodilla, básicamente los mecanismos de lesión más comunes son las rotacionales. La rotacional significa que hace una rotación de la rodilla con el pie fijo. Es un mecanismo de lesión muy importante que se ve en, por ejemplo, fútbol, básquet. El otro mecanismo de lesión es pues, el salto. El salto con la caída. En el momento cuando el paciente cae, pues también hay eso se ve más que todo en las lesiones del ligamento cruzado anterior. Ese es otro mecanismo de lesión. Y los deportes más comunes, el voleibol, precisamente los que rematan, porque saltan muy alto y al caer puede lesionarse, sobre todo en la parte femenina. He visto muchas pacientes en la parte femenina de voleibol que se lesiona el ligamento cruzado anterior. Y pues el último mecanismo más importante o más común es el trauma directo sobre la rodilla
en deportes como ciclismo cuando hay una caída, o en el rugby o fútbol americano, que es un deporte de contacto que también es propenso a la rodilla a sufrir estas lesiones del mecanismo directos. Perfecto. Estamos ahorita en una onda deportiva. Los venezolanos, todos, la mayoría, quieren hacer deporte, que se están integrando a estas actividades, estas diferentes disciplinas, pero bueno, no son profesionales y desconocen la técnica de ejecución de la misma. ¿Qué nos dice acerca de esos atletas o esos deportistas que suben el Ávila, que hacen deporte por su cuenta, sin orientación o sin guía? Son muy propensos a sufrir este tipo de patologías. Sí, eso que dices es correcto. Básicamente porque a veces, como bien dice, por desconocimiento, pues no abordan el deporte o la actividad física que van a hacer, digamos, desde lo básico. Entonces quieren hacer unos atletas de alta competencia, pues no han pasado por el principio. Y el principio de cualquier deporte, para empezar a cualquier deporte, desde el punto de vista del músculo esquelético, vamos a hablar hoy día de la parte cardiovascular, pues que también es importante chequearla. Desde el punto de vista músculo esquelético, lo importante es, hablando de la rodilla, por ejemplo, es fortalecimiento de los músculos periarticulares alrededor de la rodilla, básicamente el músculo cuádriceps, que es sumamente importante para la estabilidad de la rodilla. Si tú tienes un músculo cuádriceps flojo, que es el músculo anterior del muslo, un cuádriceps hipotrófico que no tiene tono muscular, pues vas a tener una rodilla inestable y propensa a una lesión. Igual que los isquiotibiales, que digamos son los músculos posteriores del muslo. Entonces, el primer paso pues es empezar a fortalecer estos músculos con ejercicios dirigidos a este grupo muscular, y posteriormente pues comenzar, o al unísono, pues comenzar con la práctica deportiva, sea fútbol, voleibol, tenis, también el tenis es importante, cualquiera que sea la disciplina. Siempre yo le digo a mis pacientes que son deportistas, pues que deben, aparte de su disciplina deportiva que practican, pues deben hacer fortalecimiento muscular, sobre todo hablando de la rodilla, de los grupos musculares que te menciono. Y otra cosa importante para evitar las lesiones, pues es el calentamiento o el estiramiento muscular previo a hacer cualquier práctica deportiva. En cuanto a, por ejemplo, los pacientes que les gusta, o los deportistas, porque les gusta subir al Ávila, pues el Ávila hay que aprovecharlo, los nuevos fanáticos. Exactamente, no hay que dejarlo por allí. Sin embargo, el problema del subir el Ávila es la bajada. La bajada aumenta la carga, ¿verdad? Aumenta la carga sobre la rodilla. La gente a veces le gusta bajar corriendo el Ávila, sobre todo a los más jóvenes, y no se están dando cuenta que a largo plazo pues está generando un problema en su rodilla de desgaste, ¿no? Al final. Realmente muchos médicos, no aconsejan al paciente a trotar, por ejemplo, que es un deporte de impacto sobre la rodilla. Sin embargo, hay unos estudios recientes que nos dicen que el impacto sobre la rodilla en el trote pues no es contraindicación, no te va a generar a largo plazo una artrosis, que es lo que uno teme, pero artrosis es desgaste de cartílago. Claro, porque existen límites, no debemos sobrepasar los límites individuales de cada atleta. Están otros factores importantes como el sobrepeso, ¿verdad? Correcto. Que incide directamente en la articulación, que nos va a conllevar alguna lesión importante por la parte, según la evolución que tenga o el grado de exposición de la articulación. Otra cosa, doctor, en cuanto al rango de edad, ¿cuál es, por ejemplo, los pacientes jóvenes de 15 a 30 años y de 35 años en adelante, cuáles son más propensos a las lesiones deportivas? ¿Si los jóvenes o los que están un poquito más usaditos? Bueno, mira, eso depende también. Normalmente los pacientes jóvenes son los que están más propensos, porque digamos son los que hacen el deporte con más con mayor impacto. Frecuentemente, exactamente. Okay. Frecuentemente, ya normalmente el paciente que juega tenis, por ejemplo, que tiene
50, porque son jóvenes todavía, Sí. más de 50, pues de repente la práctica deportiva no es tan frecuente y se han cuidado pues durante toda la vida este tipo de detalles. Sin embargo, sin duda alguna, los pacientes jóvenes son los más propensos, sin duda alguna. Claro, también es importante recordar que bueno, a partir de los 30 años ya comienza como que una pérdida de colágeno. Estos pacientes de mayor edad tienden a lesionarse también, pero bueno, con conocimiento de la práctica deportiva, esto no acarreará mayor consecuencias en los mismos. Bueno, doctor, ¿cuáles son estas lesiones a sufrir en esta articulación? ¿Cuáles son las más comunes? Bueno, mira, básicamente lo más común son lesiones del ligamento cruzado anterior, que es un ligamento importante dentro de la rodilla intraarticular, que su función primordial es que no permite el desplazamiento de la tibia, que es el hueso, digamos, distal de la pierna, no permite el desplazamiento hacia anterior, ¿verdad? Los mecanismos más frecuentes son los rotacionales, sin duda alguna, con el pie fijo, cuando hay un cambio de dirección, por ejemplo en el fútbol o en el básquet, son bastante frecuentes. Y la lesión de este ligamento pues acarrea una inestabilidad de la rodilla que a largo plazo, si no recibe un tratamiento adecuado, pues nos va a generar una lesión de desgaste en la rodilla, de artrosis a largo plazo. Y por eso es el motivo de que esta lesión pues debe ser en la mayoría de los casos quirúrgica. Normalmente eso va a depender de varios aspectos, ¿no? Por ejemplo la edad también. Sin embargo, podemos dividir este grupo de pacientes en 3 tercios. Un tercio de pacientes que a pesar de que tengan un ligamento cruzado anterior, pueden hacer algo de deporte, pueden hacer su vida prácticamente normal. De hecho, hay muchos pacientes por allí con el ligamento cruzado anterior lesionado y no hay dolor en la rodilla. O sea, el ligamento cruzado anterior dolió cuando fue el trauma inicial. Agudo. Agudo, exactamente. Y ya lo que queda es una inestabilidad. Lo que le queda es una inestabilidad. Pero sin embargo, este grupo de pacientes pueden normalmente hacer deportes y hacen su vida básicamente normal. Hay otro grupo de pacientes que igualmente no tienen síntomas, o sea, no hay dolor básicamente, sí disminuye su ejecución del deporte, bueno, ¿no? Disminuye, tienen que cambiar el deporte a veces que quieren hacer. Es decir, que atletas profesionales con una lesión del ligamento anterior, usted recomienda que así no sea la lesión completa, una lesión parcial, igual es quirúrgica. Sí, en un atleta pues normalmente el abordaje es distinto, porque el atleta hay que ingresarlo nuevamente a su deporte habitual. Que esté igual o mejor. Igual, exactamente, igual o mejor y así lo más rápido posible. En general las lesiones deportivas depende de qué deporte sea, pero lo mínimo que si hay una lesión del ligamento cruzado anterior va a estar fuera mínimo 6 meses o más. Normalmente es hasta 1 año. Y este último grupo de pacientes, que te digo, de estos 3 tercios, pues son pacientes que no pueden ni siquiera con la cotidianidad cuando tienen una lesión de ligamento cruzado anterior. El problema del ligamento cruzado anterior cuando se lesiona es que ese ligamento no cicatriza. Recuerda que este ligamento está dentro de la articulación donde hay líquido sinovial y el ligamento al romperse pues no se crea el coágulo de fibrina que se crea por ejemplo en una lesión en la piel, que hay coágulo de fibrina y hay cicatrización. En el ligamento cruzado anterior no sucede esto. ¿Por qué? Porque esa sangre pues se disuelve o se disgrega en ese líquido sinovial y el ligamento cruzado anterior no cicatriza. Y lo otro que hay que tener en cuenta es que ese ligamento cruzado anterior tampoco se puede reparar. Hay muy pocas, métodos de reparación. En general, ese ligamento cruzado anterior se perdió y hay que hacer una reconstrucción. Exactamente. La reconstrucción significa colocar un injerto puede ser del mismo paciente, que sea un tendón de una rodilla que se traslada a la parte interna de la rodilla. Hay también injertos que son injertos de cadáveres, hay injertos también artificiales,
pero lo que nosotros usamos normalmente son injertos del mismo paciente, injertos autólogos, eso. Y básicamente el que se usa mucho es el grupo de tendones semitendinoso gracil, que son los tendones que están en la parte posterior de la rodilla. Se le saca con un injerto y se reconstruye completamente el ligamento cruzado. La otra lesión muy frecuente es la lesión de los meniscos, ¿verdad? De estos fibrocartílagos que tenemos allí en la rodilla, tanto en el compartimento interno como en el externo, también muy relacionado con el mecanismo de lesión rotacional. Y pues los meniscos, una de su función primordial es la descarga de peso y protegen el cartílago articular de nuestra rodilla. Entonces, cuando tiene una lesión, el problema está en que ese cartílago queda desprotegido de esa función de protección y hay un desgaste progresivo del cartílago articular. Entonces, la idea es, y muchas puede veces existir una abulsión del mismo cartílago que traba la... Correcto, puede hacer un cuerpo libre intraarticular y puede trancar. Por eso es importante acudir al especialista para tratar todas estas lesiones, porque pueden ocurrir graves consecuencias. Además que inclusive dependiendo cómo sea la lesión del menisco, el mismo menisco puede trancarte la rodilla también. Trancarte significa que no puedes ni flexionar ni extender la rodilla. Y pues el menisco dañado, el menisco roto, sí te produce más dolor e incapacidad que inclusive el ligamento cruzado roto. La idea de esto también es reparar el menisco. Siempre que sea posible. Sin embargo, en los últimos años ha habido una revolución en este sentido, y porque la evolución del tratamiento de los meniscos, pues al principio, en los años 60, 70, pues una lesión de menisco lo que se hacía era retirar el menisco completo inclusive. Eso se hacía de manera abierta, una cirugía abierta. Con la evolución de la cirugía artroscópica, o la artroscopia, no es más que... eso se me pasó, doctor. El doctor también es artroscopista. No es más que introducir en la articulación una óptica por unas heridas muy pequeñas de 5 milímetros, 1 centímetro, y esas imágenes intraarticulares las vemos en un monitor que nos va a permitir no solo el diagnóstico, sino reparar y dar tratamiento a las lesiones que nos podamos conseguir dentro de la rodilla. Entonces la evolución de esta técnica pues nos permitió reparar en algunos casos, y en otros casos hacer meniscectomías parciales, que quitar solamente el pedacito del menisco que está dañado. Sin embargo, en los últimos décadas, los últimos 10 años, por ejemplo, la actualidad es salvar el menisco contra todo pronóstico. O contra toda disciplina. Exactamente, hay que suturar el menisco siempre que sea posible, porque se han visto en los estudios a largo plazo de que esas meniscectomías parciales también conllevan a una artrosis a largo plazo en la rodilla. Entonces, hay que suturar el menisco siempre que sea posible y para restaurar una anatomía normal y una biomecánica normal de la rodilla, que es lo más importante. Y estos pacientes con la reconstrucción del menisco o del tendón vuelven a tener una actividad exitosa, o sea, igual o mejor como la tenían antes. Sí la tienen. No te voy a decir que el 100% de los... Pero sí tienen un buen rendimiento. Sí tienen un buen rendimiento, inclusive muchos hasta el 100%, o sea, el nivel que tenían antes. Particularmente he operado muchas atletas del voleibol femenino. Qué bueno. Y pues todas están jugando. Bueno, hace mucho tiempo ya, algunas ya están retiradas, pero las que operé en los últimos años están jugando, inclusive fuera del país, y sin ningún problema. Entonces, excelente. Sí hay una vuelta al deporte, en muchos de los casos hasta el 100%, pero en regla general un 40% no vuelven a nivel. Entonces, un porcentaje también importante que no vuelven a nivel. Por muchas razones, pues, ¿no? Pero es un porcentaje importante de que no vuelven al mismo nivel. También refieren dolor en la rodilla, pero no tiene que ver con lesiones.
A veces hay tumoraciones o quistes que frecuentemente salen en la rodilla producto del aumento de la presión interarticular que se forman. Estos quistes, doctor, el paciente son quirúrgicos o básicamente, por ejemplo, estamos hablando ahorita del atleta, ¿es preferible extraerlos o mantenerlos? No quirúrgicamente, pues. Claro, bueno, mira, cuando hay un problema intraarticular, se puede crear una inflamación y hay un poco más de producción del líquido sinovial. En el líquido sinovial, pues, trata de desplazarse hacia un sitio y hay dos, exactamente, como escapándose, y hay un sitio predilecto que es la parte posterior de la rodilla. Exactamente. Y allí se crea un quiste que se llama quiste popliteo, el quiste de Baker. En general, cuando hay un quiste de Baker es porque hay algo intraarticular, hay una patología intraarticular, puede ser un menisco, puede ser... Hay algo, ya existe. Exactamente, hay una lesión del cartílago, que es otra, digamos que es la tercera lesión, aparte del ligamento cruzado anterior, del menisco, y lesión del cartílago, que también puede generar este tipo de molestias, de dolor y de inflamación. En general, pues como te digo, si hay un quiste de Baker es porque hay algo dentro de la articulación. Hay que ver qué tipo de lesión es para ver si es quirúrgica o no. Normalmente los quistes, si es quirúrgica, la patología intraarticular, tú resolviendo el problema articular, el quiste debería desaparecer, sin necesidad de quitar el quiste como tal. En otros momentos, si el quiste es muy grande y doloroso, pues que porque a veces el paciente no puede ni flexionar la rodilla porque tiene el quiste, se lo impide, pues sin duda hay que retirar el quiste de manera, hay técnicas artroscópicas también, pero si el quiste es muy grande, pues hay que abordarlo quirúrgicamente de manera abierta. Y el otro quiste que existen dentro de la articulación de la rodilla son los quistes parameniscales, que también obedecen a una lesión del menisco, que normalmente son lesiones horizontales. El menisco se rompe como de manera horizontal, entonces el líquido sinovial entra por allí entre las hojas del menisco y pues puede producirte un quiste meniscal, que pues si aparece porque el menisco está roto y es prácticamente una indicación. O sea, no todos los meniscos son indicación, o todas las lesiones de menisco son indicación de quirúrgica o de cirugía, porque hay algunas lesiones que pueden cicatrizar solas, como por ejemplo lesiones que están digamos que si el menisco lo vemos, el menisco es como una U o una O, dependiendo de qué estemos hablando, pero tiene una periferia, un borde como externo, y en ese borde externo le llega sangre, o sea, tiene vasos sanguíneos y llega sangre. ¿Qué significa eso desde el punto de vista quirúrgico? Que si tú reparas, o suturas, puede cicatrizar. Pero si una lesión pequeña, como menos de 1 centímetro, podría cicatrizar sola. Entonces, si es así el caso, pues hay que darle chance al paciente que pueda cicatrizar su lesión sin ninguna cirugía, sin ningún tipo de cirugía. Esto aunado de otros factores como el sueño, la buena alimentación, porque hay deportistas deportistas o no deportistas profesionales que no duermen, que todos están obsesionados con el entrenamiento, que no descansan. Entonces usted se me lo dice, si no descansan, no tienen una buena reparación, no le da chance como que a los tejidos una buena reparación, ¿no? Es correcto. ¿Cuánto es el tiempo, doctor, que deberíamos dormir? Que todo el mundo debería dormir para que nos mantengamos no solamente jóvenes, desestresados, sino para que darle chance a nuestro cuerpo a que realice esa reparación general. Sí, en general mínimo son 6 horas, de 6 a 8 horas, que es algo más común, pero mínimo lo ideal serían 6 horas. Hay, aparte de eso, que nos ayuda a reparar los tejidos, pues también hay terapias coadyuvantes que pueden ayudarnos a algunas lesiones, inclusive no quirúrgicas. Muchas lesiones tendinosas o tendinopatías podemos ayudar desde el punto de vista de tratamiento que nosotros llamamos conservador. El conservador es un tratamiento que no es cirugía, como por ejemplo el plasmático en plaquetas. Excelente. Oído de este tema, que no es más que, para explicarlo sencillo, es que se saca sangre del mismo paciente y esa sangre se lleva a una centrífuga especial.
La centrífuga lo que nos va a dividir son el plasma de los elementos formes de la sangre, que son los glóbulos rojos, los glóbulos blancos. En el plasma nos quedan las plaquetas, y dentro de esas plaquetas existen unos factores de crecimiento tisular, unas proteínas que también están en ese plasma, que colocados dentro de una lesión, por ejemplo, de ligamentos musculares, son muy sensibles a esto. Las tendinopatías también, tanto el rotuliano, hablando de la rodilla, como el cuádriceps, que son bastante comunes. Podemos ayudar a este atleta a acelerar esa recuperación, ese proceso de recuperación. Lo importante es que sea un plasma rico en plaquetas de buena calidad. ¿Y cuál es el de buena calidad? El que te garantiza que no hay glóbulos blancos dentro de esa... Ni glóbulos rojos, por supuesto. Ni glóbulos rojos. ¿El color cómo debe ser? Un color ámbar, ¿no? Sí, normalmente es claro, un color claro. No debería tener glóbulos rojos, como bien dices. Y glóbulos blancos, ¿por qué? Porque al inyectar un glóbulo blanco dentro de una articulación, pues puede generar un proceso inflamatorio agudo y duele mucho. Llegan muchos pacientes que le han puesto plasma con mucho dolor. Con dolor por inflamación de la rodilla, porque hay muchos plasmas caseros por allí también, ¿no? En una centrífuga que no es la ideal, y se le escapa, como bien dices, un glóbulo rojo por allí o un glóbulo blanco. El otro tratamiento coadyuvante, el plasma puede utilizar las tendinopatías y también la parte intraarticular, porque ayuda al cartílago. Y desde el punto de vista del cartílago también existe el ácido hialurónico. Buenísimo. Que también es muy bueno, da muchos resultados, buenos resultados. Y esto sí es un medicamento, pues que el ácido hialurónico es un componente de la matriz del cartílago. Y por supuesto lo que estamos haciendo allí es ayudando a ese condrocito que debería ser esa matriz, pues ayudarlo a que regenere esa matriz del cartílago y poder mejorar esa recuperación también. Básicamente esos son las terapias coadyuvantes, y también existe las ondas de choque. Las ondas de choque son muy similares a las ondas que usan los urólogos para la lipotripsia, de hecho ese es el origen, pero en traumatología y ortopedia se utiliza mucho para las tendinopatías, por ejemplo las tendinopatías de... Las ondas de choque, doctor, disculpe para que nuestra audiencia nos entienda, ¿es un equipo especial? ¿Cómo se realiza? Sí, es un equipo especial que imagínense que es como un ultrasonido, ¿sabes? Es como un traductor sobre el tendón que vas a tratar. La estructura que vamos a... Exactamente, es como un traductor. El tema de la onda de choque es que duele mucho. Hay ondas radiales, otras focales, van a depender del tipo de tratamiento que vamos a hacer sobre el tendón, pero normalmente duelen. En esos casos pues puede desearse el paciente para que no aguante el dolor, mucho problema. Pero es un tema que por ejemplo en las tendencias calcificadas, en los tendones a veces que se clasifican, dan muy buenos resultados también en clasificaciones pequeñas. Y pues otra herramienta para el tratamiento de estos pacientes que son atletas, no necesitan cirugía, pero necesitan una recuperación más rápida y dan muy buenos resultados. De acuerdo a su experiencia, ¿ha combinado estos tratamientos alternativos no quirúrgicos? Por ejemplo, el plasma rico en plaqueta y ácido hialurónico, o ambos con las ondas de choque, o usted lo coloca individualmente? Porque a mí me ha ido muy bien colocando el plasma rico en plaqueta en combinación con el ácido hialurónico. Excelente. Sí, hay terapias inclusive que vienen los dos juntos. El plasma rico en plaqueta vienen los dos juntos desde el punto de vista de casa comercial. Ok, la casa comercial. Ni siquiera lo tienes que hacer tú en tu consultorio. Porque la casa comercial que te vende eso viene con ese que da muy buenos resultados, sin duda alguna. En cuanto a la onda de choque, normalmente se puede combinar con el plasma. Si estás haciendo una tendinopatía, por ejemplo, de cuádriceps o de tendón rotuliano, estás haciendo plasma rico en plaquetas intratendón, y lo ideal sería, por supuesto, hacerlo guiado por ultrasonido, porque con el ultrasonido, que ha evolucionado pues, muchísimo el ultrasonido musculoesquelético en los últimos años, las imágenes que nos dan los ultrasonidos de hoy en día, pues son espectaculares y nos
podemos precisar exactamente el punto donde queremos inyectar o dejar el plasma, que es la lesión, pues, ¿no?, que estamos buscando. Y normalmente puedes hacer eso ayudado o combinado con la onda de choque. Dan muy buenos resultados también para la tendinopatías. Básicamente esas son las dos combinaciones que usan. Otra cosa que se puede hacer, pues de repente poner ácido hialurónico primero en la rodilla, esperar un par de meses o 3 y hacer el plasma rico, combinarlo así, pues. Pero yo sé que el que tú dices es que de una vez los dos a la vez. Eso también existe. Excelente, más rápido. Más rápido. Bueno, en cuanto a los estudios para evidenciar este tipo de lesiones, vamos desde lo más simple, desde una rayos X. Sí, en todo tipo de lesión de la rodilla lo ideal sería ¿cuál es la idónea? Hacer combinación, porque sí, lo más básico, como bien dice una radiología X simple de la rodilla frente y perfil, o perfil lateral, pues. ¿Por qué? Porque hay que descartar, porque hay unas lesiones de ligamento cruzado posterior, perdón, anterior, que por ejemplo son avulsiones de la espina tibial. La avulsión significa que se viene el pedacito del hueso. Ligamento con el hueso. Con el hueso, exactamente, porque es donde llega o donde se inserta. Hay que descartar ese tipo de lesiones, alguna fractura, pues, ¿no? Y sobre todo si es un trauma previo en uno de estos deportes como el rugby, el fútbol, que son deportes de contacto. Y lo que pasa es que hay que tener pendiente que en una radiología simple no solamente vemos el hueso y no vemos las partes blandas como los ligamentos, los meniscos, los músculos. Entonces hay que siempre complementar. Todo es un complemento, sí. Exactamente, complementar. La resonancia sola, bueno, está bien, pero falta la parte ósea, entonces es un complemento. Y en la parte de resonancia, pues se ven muy bien los ligamentos, los meniscos, el cartílago articular, los elementos musculares, porque a veces si estás buscando un desgarramiento muscular hay que hacer una resonancia. El otro estudio, como te lo acabo de mencionar, es el ultrasonido, que en algunos casos como diagnóstico, pues también hay pacientes que no se pueden meter en un resonador, no te así por miedo, porque si tienen miedo lo pueden sedar, pero si es muy gordo, muy obeso, pues no admiten la máquina, pues el resonador tanto peso. Podemos hacer ultrasonido. El ultrasonido en rodillas no es tan bueno para los elementos intraarticulares, pues, sí podemos ver el cartílago. Sí, lo hacemos para el tenor rotuliano, exactamente. Puedes ver el menisco también, pero no lo ves completo, en alguna parte. Los ligamentos cruzados no se pueden ver por ultrasonido, entonces es limitativo en ese sentido dentro de la articulación. Pero sí puedes ver los tendones alrededor, tenor rotuliano, el cuádriceps, los ligamentos colaterales. Es más guiado hacia las tendinitis, y sobre todo para la colocación de estos tratamientos. Correcto, guiados por ultrasonido. Muy bien. En cuanto ahora, doctor, la fisioterapia y rehabilitación, el tiempo de descanso, en cuanto a las terapias, ¿cómo hacemos o cómo evolucionan estos pacientes? Si van mejor con la fisioterapia o se quedan en casa solamente con descanso, o si es combinado, ¿cómo abordamos estos pacientes? La rehabilitación siempre es una parte importante del tratamiento de este tipo de lesiones, bien sea si vamos a hacer algo conservador completamente o vamos a operaste al paciente y luego vas a ir a la rehabilitación. Y por ejemplo, una cosa importante de las lesiones de ligamento cruzado anterior es que, por ejemplo, a mí, aunque eso es controversial, pero a nuestro grupo no nos gusta operar a los pacientes en agudo, con el trauma inicial en agudo. ¿Por qué? Porque hay algunos estudios que nos dicen que el paciente se vuelve más propenso que haya una artrofibrosis. Una artrofibrosis es que la rodilla quede pegada, ¿no? Que no se mueva o quede con limitaciones de flexión. Con un síndrome doloroso también podría. Un síndrome doloroso, claro, porque una de las complicaciones quirúrgicas. Correcto, porque tienes una inflamación aguda y si vas a un acto quirúrgico, pues. Que eso es muy importante y me llama mucho la atención. Sí. Entonces, más o menos, ¿cuál es el tiempo
Sí, el que tiempo debemos por lo menos esperar. en 3 semanas digamos que el proceso inflamatorio ya baja. Hay decesos, sí. Y normalmente yo opero a los pacientes un mes después de De la trauma ISA. inicia. Sin embargo, bueno, como te digo, eso es controversial, pero esperar 3 semanas no va a pasar nada, ¿ok? No va a pasar nada, ¿ok? No hay apuro en ese sentido. Si operas al paciente, normalmente, si solamente el ligamento cruzado anterior sin menisco, porque digamos el enfoque operatorio o de rehabilitación es distinto desde el punto de vista del apoyo del paciente de su miembro, porque si tiene el menisco roto y tú lo suturas, pues el apoyo del miembro inferior hay que diferir. Exacto, claro. Por lo menos un par de semanas, 2 o 3 semanas, dependiendo de cómo sea la lesión. Puede ser inclusive un poco antes, como digo, depende de cómo sea la lesión, pero hay que diferir el apoyo en principio. En cambio, el paciente de ligamento cruzado anterior puede comenzar a apoyar parcialmente con unas muletas prácticamente de inmediato. Pero la rehabilitación debe siempre comenzar incluso antes de la cirugía. Incluso antes de la cirugía. Así es. Si el paciente, por ejemplo, tiene esa lesión aguda, que tuvo un trauma, lo ideal es enviarlo a rehabilitación antes de la cirugía. De hecho, Para condicionar los músculos. Para condicionar los músculos. Recuerda que el cuádriceps es muy importante y el cuádriceps se pierde muy rápido, pero no se gana tan fácil. Así es. Es un músculo muy grande, son 4 músculos realmente, y fortalecer el cuádriceps es sumamente complejo. O sea, a veces la gente no tiene mucha paciencia, ¿no? Pero, como les dije al principio, el cuádriceps es importantísimo para la estabilidad del árbol. Entonces la rehabilitación debe comenzar inclusive antes de la cirugía y después la cirugía prácticamente inmediato, ¿no? Si no estás apoyando, bueno, vamos a hacer la rehabilitación si no estás apoyando, porque hay otra cosa. Flexión e extensión, hay que ganar la flexión e extensión de la rodilla, ¿no? En ese sentido, pues hay que orientar eso y fortalecimiento de los músculos, que pueden ser como ejercicios isométricos, tanto del cuádriceps como de la musculatura isquiotibial, que es la más importante. Y bueno, eso, pues, y los meniscos, pues hay que, desde el punto de vista de la rehabilitación, hay que llevarnos un poco o diferir esa carga de peso del miembro inferior, porque podemos dañar pues, la reparación que hicimos si ponemos a apoyar antes de lo debido. Sí, es muy importante. Bueno, y porque el tiempo en radio apremia, es bastante corto, y sobre todo con el doctor, con este súper especialista que tengo de invitado el día de hoy, que doctor, desde a partir del día de hoy tiene otra invitación a este espacio, claro. ¿Ok? Porque hay que aprovechar todos esos conocimientos actualizados, ¿verdad? Para concluir, denos por favor unas recomendaciones básicas para evitar estas lesiones deportivas. Bueno, sí, mira, lo primero es siempre, si tienes un médico traumatólogo de confianza, pues acudir a él y a decir qué es lo que vas a hacer, porque él te puede, dependiendo de qué deporte vayas a hacer, pues él te puede orientar qué grupos musculares puedes fortalecer antes de iniciar o, digamos, concomitantemente a la práctica deportiva para evitar esas lesiones, porque los grupos musculares que están, o mejor dicho, las articulaciones que están en peligro con esta nueva práctica deportiva que vas a iniciar, pues esos grupos musculares deben ser fortalecidos para evitar lesiones. Y lo otro es, pues, evidentemente, depende también mucho de la práctica, pero de que vamos a hablar, pero por ejemplo, de los pacientes que les gusta trotar, pues el calzado es sumamente importante. Y en general en los deportes que tienen un calzado especial, que son muchos, pues lo ideal es utilizar el calzado ideal para cada deporte que vayamos a practicar. Eso es importantísimo para evitar lesiones. Y lo otro, pues el calentamiento, el estiramiento muscular es sumamente importante. Claro, para el evitar calentamiento es previo y post también ejecución. Hay también controversia en ese tipo de cosas, pero Que necesitamos otro programa con usted para que nos aclare todas esas dudas. claro que sí, encantado de estar aquí contigo. Gracias, bueno, muchísimas gracias a todos los que nos escuchan, esperando siempre aclarar todas esas dudas que tienen con una información de calidad y especializada. Se despide de ustedes la doctora Zulay García,
todos los viernes. Recuerden que tenemos este espacio consultorio deportivo y recuerden sintonizarnos de 3 a 4 de la tarde. Feliz tarde y feliz viernes.